buenas tardes. Vamos a dar inicio a la primera sesión del ciclo sobre las elecciones americanas y sus consecuencias. Y el día de hoy nos vamos a concentrar en uno de los aspectos que yo creo que probablemente sea el aspecto más importante que había que dirimir en estas elecciones, que tiene que ver obviamente con cuestiones relativas a la democracia de los Estados Unidos. La elección de Donald Trump supuso la elección de una persona a la que todos los especialistas calificaban como de populista. Se tratará de ver hasta qué punto realmente cumplió o no con las expectativas que muchos habían puesto en este tipo de actitudes populistas. Y bueno, digamos, el hecho de que Biden venciera en estas elecciones pues suscita también algunas preguntas interesantes. ¿Cómo puede ser, hasta qué punto conseguirá volver otra vez a unificar a la sociedad americana tan polarizada y dividida? Pero sobre todo también ver qué puede quedar del trumpismo después de Trump. En todo caso, comienzo ya presentando a nuestros colaboradores. María Martínez Bascuñán es profesora de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Madrid, es experta en teoría política y uno de los campos en los que ha estado trabajando últimamente es precisamente el populismo. Bienvenida, María, muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Pedro Rodríguez Martín es profesor de Relaciones Internacionales, en este caso, es uno de nuestros máximos expertos en los Estados Unidos, estoy convencido de ello. Vivió 20 años, viviste en Estados Unidos entre otras cosas como corresponsal del diario ABC, con lo cual está muy familiarizado con el mundo universitario estadounidense, desde luego, y también con la vida política de ese país. Muchas gracias, Pedro, y bueno, vamos a dar inicio a la discusión. María, empiezo por ti porque realmente la primera pregunta que podemos hacernos es el ver hasta qué punto Trump cumplió con las expectativas que muchos de sus críticos habían puesto, con muchos de los temores más que expectativas, ¿no? O sea, hasta qué punto realmente llevó a cabo una política populista o no. ¿Qué fue lo que favoreció primero que lo eligieran, teniendo, diríamos, una posición tan radical? Y luego, en segundo lugar, aunque luego hablaremos también un poco de ver hasta qué punto sobrevivirá el trumpismo después de Trump, en segundo lugar, ¿tú crees que ha provocado algún daño sustancial al sistema democrático americano? Sí, bueno, yo creo que la elección presidencial de Trump tiene que ver con un momento en el que se está provocando una crisis de la desintermediación política. Y en ese sentido, la victoria final del magnate puede suponer una aceleración de todas estas tendencias que ya se venían produciendo. Fallaron muchas cosas en esta elección. Falló el Partido Republicano, en primer lugar. Hablamos de las elecciones del 16, ¿no? Las inmediatamente anteriores. Sí. Falló el Partido Demócrata al no saber de alguna forma interpretar el momento, oler o escuchar esa acústica que se estaba produciendo en Estados Unidos y presentar a la candidata que era una candidata perfecta precisamente para que triunfase un discurso en ese momento que estaba en auge o que era más fácil que triunfase. Fallaron los medios de comunicación al dar por sentado que era imposible que un candidato como Trump pudiera ganar las elecciones. Yo recuerdo esa sentencia que emite Paul Krugman la propia noche de la victoria electoral de Trump, en la que dice: la gente como yo, haciendo referencia a los intelectuales que escribían en el New York Times, y los lectores del New York Times y la gente que escribe en el New York Times, no hemos
entendido el país en el que estamos viviendo, ¿no? Era una frase para mí fascinante porque condensaba toda esa crisis de la desintermediación que se estaba produciendo en ese momento, tanto partidos políticos como medios de comunicación, como intelectuales que no estaban sabiendo leer pues, las capas tectónicas, por así decir, de lo que se estaba produciendo en Estados Unidos. Y en ese sentido, Trump lo que hace es acelerar tendencias de la fragmentación progresiva que se estaba produciendo en el espacio público con las redes sociales, la entrada de discursos marginales a través de esas redes sociales de los que los medios de comunicación tradicionales se hicieron eco hasta llegar a convertirse casi en discursos mainstream. La erosión de la verdad como un valor fundamental en el espacio público y del propio sustento de las democracias, y todas esas brechas que ya venían produciéndose y que de alguna forma facilitaron la llegada al poder de Trump y que después han sido todavía más acentuadas por la retórica populista de Donald Trump, ¿no? Me refiero a brechas tan diversas como la espacial, la famosa brecha campo-ciudad, que también acaba provocando el Brexit, la generacional, la comunicativa, la brecha de género, las brechas sociales, la enorme desigualdad que existe y que existía en ese momento y que sigue existiendo y de la que Biden tendrá que hacerse cargo, aunque esto ya lo hablaremos después. Como digo, las sociales y sobre todo la racial, que también ha sido azuzada de una forma radical por esa retórica populista que ha utilizado Trump durante los últimos años. Muchas gracias. Pedro, ¿qué daños ha podido producir a la democracia americana, digamos, los 4 años de Donald Trump? Yo creo que son daños muy profundos y difíciles de reparar. Además de sacar a primera fila sectores que eran considerados marginales o que no tenían ningún crédito en el discurso público, él ha hecho una labor sistemática de deslegitimizar el sistema democrático en Estados Unidos. Esto no empieza en las elecciones del 2020, esto empieza en 2016. Como recordaremos, él gana el voto electoral, pero no el voto popular, y ya empieza a decir que le habían robado el voto popular. Fue muy significativo su toma de posesión, las fotografías comparativas con Obama y cómo empezó ya toda esta inundación de la posverdad, de la mentira, de los hechos alternativos, lo cual es realmente muy importante. A mí me da pena citar delante de vosotros a Hannah Arendt, pero Hannah Arendt habla del peligro de la ruptura del tejido de la realidad. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas que ha causado Donald Trump. El cúmulo de mentiras contabilizadas por el Washington Post supera las 30.000. Él ha creado no solo la gran mentira de que también le han robado las elecciones en el 2020, sino que ha establecido esta consigna de la propaganda de Putin, ¿no? Que nada es verdad y todo es posible. Entonces, esta crisis epistemológica me parece un problema fundamental y además que está ligada, por supuesto, a la crisis económica, sanitaria, cultural, social, política. Todas estas crisis son simultáneas. Y para mí, el atentado a la verdad me parece uno de los efectos más graves de 4 años de trumpismo en la Casa Blanca. Sí, pero fijaros que estamos hablando de que cuando ya no sabemos realmente lo que es verdadero o falso, que como bien dices es aquello que Hannah Arendt denunció como el rostro fundamental del gobierno totalitario. El gobierno totalitario es el que crea sus propias mentiras y que realmente hace que después el pueblo la siga. Eso
yo creo que no acabó de triunfar porque, lo queramos o no, y esto yo creo que puede ser un objeto de debate porque es muy importante también cara al futuro, ¿no? Porque lo queramos o no, al final, bueno, se produjo una resistencia, ¿no? Digamos, al impulso que trataba de poner en marcha Donald Trump. Desde luego digamos, existe una epistemología tribal, es decir, que la gente interpreta la realidad en función de la posición que ocupa dentro de las dos grandes divisiones de la sociedad americana, en las que entraremos después. Pero bueno, yo creo que ha sido muy interesante ver cómo había un esfuerzo por parte del populismo del discurso populista para difuminar lo que es la realidad, pero por otra parte también había una resistencia, ¿no?, a ese discurso populista, ¿no crees, María? Sí, a mí una de las cosas que más me ha fascinado durante este periodo, si es que se puede hablar de fascinación para un politólogo, si lo es la enorme similitud de algunos de los fenómenos producidos con efectivamente las cosas que describía Arendt pues en algunos libros, sobre todo los orígenes del totalitarismo. Y ahí ella habla de la emergencia de los movimientos de masas, y es llamativo porque Trump desde un primer momento habló de un movimiento. Coincide con un momento, es verdad, en el que los partidos políticos se están erosionando y de lo que se habla es de movimiento. Se hablaba del movimiento independentista en ese momento, se hablaba del movimiento Cinque Stelle en Italia, se hablaba del movimiento en Estados Unidos con Donald Trump. Y ahí Bueno, el Tea Party era... El Tea Party era efectivamente otro movimiento, movimientos que hacen referencia a determinados elementos como esa identificación emocional, como la necesidad de crear una realidad, un mundo que tenga coherencia en sí mismo y que dé sentido a lo que tú crees, a lo que tú sientes, antes de contrastarlo con los hechos, y que generan esos vínculos de lealtad hacia el líder, hacia el cacique. Yo recordaba también la frase que pronuncia Donald Trump cuando dice que podría estar en la Quinta Avenida, matar a alguien y no perder ni uno solo de sus votos, ¿no? A mí me parecía realmente espeluznante y me recordaba efectivamente a esa descripción que Arendt hacía en los orígenes del totalitarismo sobre los movimientos de masas. Y es verdad que, aunque se ha producido esa resistencia, también se ha provocado una erosión de ese espacio común, de un consenso en torno a hechos, que ha provocado que finalmente 75 millones de personas hayan votado a Donald Trump. Al mismo tiempo, es verdad que esa polarización ha provocado ese otro contraste, ¿no?, con una resistencia en relación al cotejo de hechos, al valor de la verdad, a la revalorización progresiva también de medios de comunicación tradicionales. Ahí tenemos al New York Times, ha hecho un trabajo formidable, y finalmente la victoria electoral de Biden, que en gran parte, no lo olvidemos, ha sido favorecida por el contexto de la pandemia y la gestión tan desastrosa que ha hecho Donald Trump de la pandemia. Pero sí, yo prefiero hacer esa lectura también optimista sobre ese espacio de resistencia que provoca Donald Trump, pero al mismo tiempo creo que tenemos que seguir investigando y no perdiendo de vista que algo así haya sido posible, que un señor que dijera podría matar a alguien en la Quinta Avenida y no perder ni un solo voto, haya obtenido finalmente 75 millones de votos, ¿no? Sí, pero también, bueno, hay un sector amplísimo, 2/3 decían, ¿no?, de votantes del Partido Republicano que creyeron que hubo fraude durante las elecciones, ¿no? Pedro, esto acabó con la entrada en el Capitolio de los fanáticos seguidores de Trump, instigados además por el propio todavía presidente, ¿no? Eso sí que se ha visto incluso por muchos analistas conservadores como algo
como algo verdaderamente inesperado, ¿no? Aunque muchos de nosotros realmente pues, nos parece casi el corolario lógico, ¿no?, de lo que ha venido siendo la práctica de Donald Trump. Al final han resistido las instituciones, ¿no? Yo creo que eso también conviene decirlo, ¿no? O sea, que el destrozo no ha sido lo suficientemente grande como para haber podido evitar que realmente las instituciones cayeran con el propio Trump, ¿no? Hasta llegar al asalto al Capitolio, efectivamente, yo creo que hay indicios para el optimismo, porque en el proceso electoral y en el proceso de certificación de las elecciones y de los litigios asociados al recuento de Montecristo de Donald Trump, hemos visto que muchos funcionarios de medio nivel, muchos jueces de distrito, hasta llegar al Tribunal Supremo, por supuesto, han hecho su trabajo y han desestimado la gran mentira. Y con la salvedad de que muchos de ellos son republicanos y posiblemente habrían votado a Donald Trump. En ese sentido, sí que hay un elemento de optimismo institucional. Por otro lado, en el asalto al Capitolio, a mí lo que me llamó muchísimo la atención es el contagio que yo creo de narcisismo que ha habido por parte de Donald Trump a estos acérrimos seguidores. El FBI lo ha tenido muy fácil porque ha podido construir una base de datos de imágenes y vídeos en redes sociales donde han podido identificar a la mayoría de estos personajes. Mis dos casos favoritos, por supuesto, es la tertuliana de Texas, que se fue en jet privado a asaltar al Congreso y puso las dos fotos, claro. Y también, como no, Toro Flipado, cuya salió una noticia que estaba en huelga de hambre. Y resulta que salió su madre a decir que es que el niño solo come orgánico. Y que los maravillosos sándwiches de mortadela que le darán en la prisión federal donde está, que no entran en su guía de dieta, ¿no? Entonces, es como si hubiéramos pasado del Me Too al Only Me. Me llama mucho la atención esa concepción individualista. Estuvo por aquí David Brooks del New York Times y estuvo contando que él había escuchado un podcast de un programa muy popular de radio en Estados Unidos el día que acabó la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico. Y cómo era un tono, por supuesto, nada de vanagloriarse, nada de decir hurra o se lo merecen o ojalá hubiéramos podido llevarnos por delante a muchos más para vengar Pearl Harbor, lo que sea. Era un tono absolutamente comedido, respetuoso. Y esta esquizofrenia muy egocéntrica que vimos en el Capitolio, a mí me llamó la atención como una proyección de la personalidad de Donald Trump. Sin embargo, vamos a cambiar un poco de tema, porque yo creo que hay un punto también en el que todos los analistas coinciden, incluso en una enorme cantidad de estudios empíricos, que es la creciente polarización de la sociedad americana, y una polarización además que se está produciendo en torno a los dos partidos políticos, ¿no? O sea que yo creo que este es un rasgo sorprendente, sobre todo para quienes siempre habíamos pensado que la política americana realmente era una política que estaba más allá de las ideologías políticas. Es decir, que es algo que los propios americanos, sobre todo a finales de los 50 y bien tras los 60, algo de lo que se quejaban. Nuestra democracia no es auténtica democracia porque realmente no hay alternativas, ¿no? Es decir, cada uno de los partidos, votar a un partido u otro es, como decía Chantal Mouffe, es elegir entre Coca-Cola o Pepsi-Cola, ¿no? Sí. Eso entonces era cierto, y de repente lo que nos encontramos es que ahora realmente es como si hubiera dos mundos simbólicos completamente distintos, con epistemología completamente diferente, eso que se llama epistemología tribal. ¿Por qué se produce esto y cómo está afectando realmente a
al sistema democrático. Bueno, antes de entrar en este tema de la polarización, sí que... Por cierto, que si queréis intervenir, en todo momento os interrumpís. Es que me parece también muy interesante la apreciación que hacías, porque es verdad que existe esa paradoja, ¿no? Que por un lado estamos hablando de movimientos de masas, pero por otro lado estamos hablando de individuos que pertenecen a esos movimientos de masa que son absolutamente narcisistas, ¿no? Necesitan el selfie, claro. Sí. Que es la representación selfie, la representación espejo, de alguna forma... el saqueo de Roma de los selfigodos. Sí, sí. Claro, encuentran esa imagen en el líder que es la que acaban proyectando, pero si miramos de nuevo los orígenes del totalitarismo, Arendt lo ve absolutamente coherente, es decir, que la condición de posibilidad de la existencia de los movimientos de masas es que se destruye el vínculo social, es decir, que los individuos cada vez se atomizan más, el cacique lo que hace es aislarlos, ponerlos en soledad, de manera que al final se acaban contagiando también de ese narcisismo que es lo que acaban proyectando, el narcisismo del propio líder, ¿no? Entonces, aunque parezca paradójico, es la condición de posibilidad de que existan esos movimientos de masas. Y en cuanto a la polarización, es verdad que existe, que es fruto de esa pérdida del espacio común, la pérdida de una visión compartida del mundo a partir de hechos. Timothy Snyder decía hace poco en un artículo maravilloso en el New York Times que la descripción o los diagnósticos sobre los hechos debería ser un bien público, es decir, que todos los medios de comunicación deberían comprometerse a la hora de llegar a esos consensos en la descripción de lo que es la realidad, porque si no se llega a ese consenso, si los individuos tienen la percepción de que no pertenecen a un mundo común, al final lo que se genera son estas realidades paralelas y esa división que acaba mermando profundamente la democracia. Yo creo que no es casual que teóricos como Arendt, como el propio Habermas, hayan incidido tanto en la importancia de esto, ¿no? del espacio público como un espacio deliberativo en el que se tiene que llegar a esos consensos. Que no haya, perdona que te interrumpa, que no haya hechos alternativos, ¿no? Es decir, que los hechos son, ¿no? O sea, que no se puede decir que un hecho es interpretable, ¿no? Se puede interpretar después las consecuencias de algún hecho, ¿no? Pero no los hechos en sí, ¿no? Claro, es como la base fundamental desde la cual emitir una opinión. Si las opiniones no están sustentadas en hechos que, en ese diagnóstico que estamos haciendo común, en esa lectura común que estamos haciendo del mundo, al final, también Arendt lo decía, la opinión es una broma pesada, es estúpida, no existe opinión realmente si no se fundamenta en hechos, en verdades factuales. Pero yo creo que esa polarización en algunos países a veces es más emocional que ideológica incluso. Tiene que ver con esa tribalización, con esa crisis epistemológica, más que con medidas programáticas concretas. En Estados Unidos lo hemos visto, por ejemplo, con el uso de la mascarilla. Esto no forma parte de un programa político, llevar la mascarilla o no, y sin embargo se politizó. La gente del Partido Demócrata llevaba mascarilla y la del Republicano se negaba a llevar la mascarilla porque era lo que le decía el líder. ¿Esta polarización realmente que atiende a contenidos programáticos e ideológicos o es puramente tribal y emocional? Yo creo que es la peor de las polarizaciones posibles porque obedece más al segundo caso, ¿no? que al primero. ¿Estarías de acuerdo, Pedro? Y bueno, ¿dónde hunde sus raíces esta nueva polarización, ¿no? Porque claro, parece como si todo tipo de actitud respecto de la sociedad, no solo sobre la política, se enmarcara también dentro de los marcos, ¿no? El framing que hace cada uno de los dos grandes partidos de la realidad, ¿no? La polarización es tan americana como el apple pie. Las elecciones de 1800
son recordadas por ser viscerales. Es la primera vez que un presidente pierde la reelección, John Adams frente a Thomas Jefferson. Y es curioso porque en la Constitución americana no hay mención a los partidos políticos. Los partidos políticos son percibidos como facciones, como un elemento divisivo. Y en ese talante elitista que informa toda la Constitución, pues, como decían en Seinfeld, en business todos somos amigos. Pues esto, yo creo que la división siempre ha estado ahí. En las pulsiones populistas, desde el 7º presidente Andrew Jackson, son visibles. El líder que lucha, él solo sabe interpretar al pueblo y que lucha contra el establishment, las élites. Hay momentos que suelen coincidir con crisis económicas. Thomas Mann decía que había una línea directa entre la hiperinflación y el auge del nazismo. En esa crisis importante del sector agrario, a finales del siglo XIX surge el Partido Populista, el Partido del Pueblo. Más tarde, en los años 30, con la debacle económica de la Gran Depresión, Hugh Long en Luisiana también es un campeón. Él tenía este eslogan, su movimiento se llamaba compartir nuestra riqueza, y el lema era cada hombre un rey. Entonces, digamos que esta pulsión siempre ha existido, siempre ha habido un enfrentamiento. Yo creo que lo que es diferente es que tradicionalmente, históricamente, la polarización ha sido binaria, es decir, norte-sur, federalistas, antifederalistas. Vosotros lo habéis apuntado, las cosas contra el interior, lo más cosmopolita contra la América que no quiere ser Europa de ninguna manera. Yo creo que aquí, en estos momentos, vemos, digamos, dos elementos diferentes. Y es que la polarización se ha convertido en crispación. Y en un país donde el umbral de la violencia es muy alto, donde hay más armas de fuego que ciudadanos, pues esto puede tener consecuencias realmente devastadoras, que se una política y violencia. Ya, por supuesto, los rivales políticos son enemigos, son antipatrióticos, se merecen lo peor. Y digamos que una cosa es que pues alguien acusase a alguien de ser bígamo o cosas de la tradición electoral americana a esta cultura del desprecio tan potente. Y el otro factor es que quizá ahora la polarización no sea binaria, sino que haya tres Américas, que Trump haya conseguido aflorar tres Américas: la América que se identifica con el Partido Demócrata, los republicanos que quieren seguir, digamos, coloreando dentro de las líneas, y digamos, esta América que ha encontrado en Trump pues una especie de mesías, el único que dice la verdad, el único que se preocupa por nosotros. Quizá es la América humillada que ninguno de los dos partidos ha conseguido entender. Sí, pero a mí lo que me inquieta, vamos a ver, y por eso se ve muy claramente en las encuestas, desde luego, si en un país bipartidista lo lógico es que los dos partidos acaben polarizándose, ¿no? Pero a mí lo que me sorprende de esta nueva polarización es que, digamos, está comenzando a abarcar todas las dimensiones de la vida de las personas, ¿no? En encuestas de comienzos de los años 60, un porcentaje mínimo, 3%, 5%. Estos son datos del Pew Research que recoge Ezra Klein en su libro sobre la polarización. Pensaban, diríamos, que les molestaba que su hijo o su hija se casara con alguien, digamos, del otro partido, ¿no? Esto ha subido al 53%, estamos hablando del año 12 y 14, en el caso del Partido Republicano, y ha subido al 44% en el caso de los que votan demócratas. Es decir, que a la mitad de los americanos les hace upsetting, porque el término utilizado es ese, upset, el que los hijos se puedan casar con otros.
Claro, y eso, digamos, tiene mucho que ver también con, digamos, con las propias amistades que uno cultiva. Es decir, uno tiende a vivir en barrios donde se vota como ellos votan, tienden a hacer digamos, su grupo de amigos dentro, digamos, de la misma, de personas ideológicamente afines. Incluso hay un estudio muy interesante que se llama Pick Up or Prius, es decir, las pautas de consumo, es decir, quien consume, pues no sé, más bien vegetariano, de comidas o vegano, quien se compra el Prius porque es híbrido, bueno, y luego quien lleva el pick-up, ¿no?, que es el americano, diríamos, auténtico, ¿no?, el republicano. Entonces esto sí que es novedoso, ¿no?, porque claro, lo que nos encontramos es como Liliana Mason tiene ahí un libro sobre esto. Digamos que los partidos políticos han conseguido crear dos grandes mega identidades, ¿no?, en las que nos vamos enganchando, ¿no? Entonces, pues bueno, yo ahora, digamos, yo como percha, a pesar de que soy muy individualista, etcétera, porque si no, no sería estadounidense, pero yo me adscribo. ¿Qué es lo que ha forzado? ¿Qué es lo que ha provocado esto, ¿no? Porque aquí detrás hay... Bueno, no sé si en Europa será tan... Bueno, en Europa está menos estudiado, yo creo que es una sociedad mucho más plural en este sentido, pero también el multipartidismo también, yo creo que o esta salida hacia el multipartidismo de la propia crisis política europea ha sido muy distinta de la de Estados Unidos, que se han afirmado más los dos grandes partidos. ¿Se os ocurre alguna explicación para esto? Sí, yo estaba pensando en una de las reflexiones que hacía hace 4 años Pierre Rosanvallon, que es que acaba de publicar un libro sobre el populismo extraordinario. Y claro, él hablaba de esa crisis de la representación, aunque la representación desde que existe ha estado en crisis, como la propia democracia. Pero claro, estamos hablando de sociedades en las que los partidos políticos representaban identidades, representaban intereses y representaban ideas. Y a medida que las sociedades se han ido haciendo más complejas, se han ido fragmentando, hay una dimensión que él llamaba la dimensión narrativa, que ha quedado olvidada por parte de esos partidos políticos que no han sabido leer los problemas que las personas estaban viviendo sensiblemente y que han dado lugar a fenómenos como, por ejemplo, los chalecos amarillos. Cuando este fenómeno aparece, y ahí lo entronco con esto de la América humillada, claro, tú lees las entrevistas que se hacían a estas personas y lo que ellos estaban mostrando era que se sentían que eran los invisibles, que eran los olvidados del sistema, que no se sentían representados en esa dimensión narrativa de la representación. Es decir, que nadie era capaz de describir y de mirar y de identificar y de ver los problemas que ellos tenían. Y encima se les llamaba los deplorables, ¿no? Claro, y encima se los llamaba los deplorables. El miedo no ya a no llegar a fin de mes, sino a perder tu trabajo. El miedo, ¿dónde sitúas esto? ¿En intereses, en ideas o en identidad? El miedo a perder posiciones de poder dentro de tu propia familia por los desafíos del feminismo, por ejemplo. ¿Dónde sitúas esto también? Es decir, estamos hablando de unas transformaciones tan profundas a las que los partidos no han prestado la suficientemente atención y que han sido de alguna forma catalizadas por emociones como el resentimiento, como la ira, que se han sabido leer muy bien los populismos. Entonces, yo creo que tiene que ver con esto, con esta idea de la dimensión narrativa de la representación y la falta de audacia de los partidos políticos tradicionales, pero también de medios de comunicación tradicionales que iban a rebufo de redes sociales y informaban de todo eso cuando ya se habían producido esos fenómenos, ¿no?
y que han acabado provocando estas sacudidas en los sistemas que todavía nosotros nos faltan instrumentos para explicar y que siguen estando ahí. Sí, nos queda muchísimo por explicar, pero no nos queda mucho de tertulia, o sea que me gustaría pasar a la mirada al futuro, ¿no? Ahora entra Biden, uno de sus objetivos declarados, lo dijo desde el primer momento, incluso durante la campaña electoral, continuamente es intentar restaurar otra vez la concordia dentro de Estados Unidos, es decir, tender puentes. Claro, la gran pregunta aquí, Pedro, es, ¿va a ser capaz de hacerlo? Es decir, ¿o se enfrenta realmente a una tarea enormemente difícil, ¿no? Yo creo que en estos momentos hay una especie de dilema Nixon-Ford, es decir, la tentación de pasar página, de poner un fin a our long national nightmare. El problema es que el trumpismo no es una distracción, no es una aberración temporal. Y el problema es que la rendición de cuentas es fundamental para una democracia. No sabemos qué va a pasar con el segundo impeachment. Ese es un tema clave, claro. Pero yo creo que todo lo que ha hecho Trump no se puede pasar por alto. Entonces, tiene que haber un remedio constitucional o tiene que haber una solución desde la política o por lo menos demostrar que la democracia no es un pacto de suicidio colectivo. Es decir, yo entiendo muy bien que los tiempos de una presidencia están muy marcados y son muy acelerados y el presidente solo dispone de 100 días para empezar a enseñar resultados y 48 horas para marcar el tono y 2 años en realidad hasta las siguientes elecciones de medio mandato para sacar adelante cualquier reforma significativa en el Congreso. Pero aún así, yo no creo que... en fin, volvemos a todas estas comparaciones con los años 30, ¿no? Que la gente que da golpes de Estado aprende lecciones y si las democracias no aprenden lecciones de lo que ha ocurrido pues, y toman medidas, a mí me llama incluso hoy muchísimo la atención que multimillonarios en Silicon Valley hayan sabido, aunque tarde, ver el peligro que representaba Donald Trump y obrar en consecuencia y cómo la gran mayoría del Partido Republicano se lo sigue pensando en un cálculo muy interesado de cara a las próximas presidenciales. ¿Tú lo ves también así? ¿Que el apaciguamiento no va a ayudar realmente a conseguir la concordia? ¿O crees que no hay más remedio que apaciguar ahora y luego...? Hombre, yo creo que Biden está emitiendo señales en esa dirección y señales positivas. Ayer, el otro día, Lluís Basset se escribió un artículo muy interesante en el que hablaba de la primera visita de Biden al Departamento de Estado como símbolo un poco de la importancia que él va a dar a la diplomacia y al multilateralismo, ¿no? en las relaciones, sobre todo ya en el plano internacional. Pero a nivel interno, a mí me pareció muy revelador el discurso de su toma de posesión. Me pareció revelador, en primer lugar, por el realismo. Es decir, estaba hecho por la simpleza, en el buen sentido de la palabra, la sencillez. Era un discurso casi aburrido y algunos, como yo, celebrábamos que fuese aburrido. Por fin. ¿No? Sí, por fin un señor que está ahí haciendo su trabajo y que no quiere deslumbrar ni quiere de alguna forma captar la atención de las masas, sino simplemente llega al poder con la intención, sobre todo, de restañar las heridas. Y ya han bautizado eso que tú admiras, la presidencia de 9 a 5. Muy bueno, muy bueno. Entonces, aquí hubo dos cosas que fueron, a mi juicio, positivas. En primer lugar, esa llamada a la unidad. Él dijo que iba a ser el presidente de todos los estadounidenses, desde ese lenguaje sencillo y conciliador, pero al mismo tiempo
él reconoció abiertamente los errores también que había cometido el Partido Demócrata a la hora de banalizar determinados problemas sistémicos que tenía su país, fundacionales, como puede ser el racismo, y llamó a las cosas por su nombre en un discurso de estas características, ¿no? Entonces, a la vez que se presentaba como el presidente conciliador, también reconocía que la condición de posibilidad de esa reconciliación era superar ese racismo sistémico que existe en Estados Unidos. Por tanto, yo creo que sí, que él está destrumpizando o intentando destrumpizar la política norteamericana, y que aunque sea de una forma tenue, la vamos a notar tanto en el plano internacional, como digo, como en la política interna de los Estados Unidos. ¿Y dónde se va a cobijar el trumpismo? ¿Va a seguir? Bueno, antes has dicho, Pedro, que claro que tu percepción es que en el cálculo de utilidad que está haciendo el Partido Republicano no sabe qué le interesa más, ¿no? Si seguir manteniendo abierta la posibilidad de jugar con el trumpismo, o si por el contrario tiene que cerrar ya esa etapa. ¿Hacia dónde crees que hay más posibilidades que se incline el Partido Republicano? Porque yo creo que el futuro del trumpismo pasa casi necesariamente por eso, ¿no? Bueno, aquí la cifra es 74,2 millones de votos. A mí no me gusta redondear a 75. Me parece que no estamos para redondeos al alza. Y el Partido Republicano, desde la toma de posesión de Biden, ha dado pocos indicios realmente de intentar trazar una línea roja o de apuntar un punto de inflexión. El Partido Republicano es un partido muy importante en Estados Unidos, desde Lincoln a Reagan. Es un partido que ha quedado, digamos, eclipsado completamente por el trumpismo, y para convertirse en un instrumento de poder personal en lugar de un partido político. Es verdad que ha habido un intercambio, unos intereses muy concretos, una bajada de impuestos, un montón de nombramientos en la Judicatura Federal, cosas que eran importantes para el Partido Republicano. Pero, salvo algunas declaraciones de vez en cuando de Mitch McConnell, que se conoce que no hay nada mejor que te intenten linchar para pensarte un poquito más las cosas. Salvo esas declaraciones, en votaciones que han tenido oportunidad de pronunciarse, vemos que el número de congresistas republicanos dispuestos a cortar amarras con Trump es mínimo. Por eso hablo de las tres Américas. El problema de la América de los republicanos que quieren jugar con las reglas del juego es que más bien parecen una comunidad de vecinos, más que un tercio de los Estados Unidos, desgraciadamente, en estos momentos. Pero, María, vamos a ver, a mí hay lo que me queda un poco es, digamos, esa incertidumbre, ¿no? O sea, no sabemos si al final el trumpismo va a crear su propia cadena de comunicación, ¿no? Una especie de Fox News, porque Fox le traicionó, ¿no? Se le ha quedado pequeña. Claro, se le ha quedado pequeña. Y por tanto va a jugar un tipo de campaña político-pública, pero sin contar con la vertebración que le podía ofrecer el Partido Republicano. Si, bueno, es al final la cantidad de pleitos que realmente van a comenzar a aparecer, lo van a debilitar también, digamos, lo van a anular políticamente, ¿no? Se va a convertir en un outcast, ¿no? del sistema. O si por el contrario, pues bueno, puede encontrar, digamos, o crear incluso un tercer partido, ¿no? Un partido muy asociado a todo esa posible nueva cadena de comunicación que sea capaz de producir. Yo la verdad es que no tengo una opinión formada sobre esto, pero bueno, entiendo que esto también depende mucho de lo que sea capaz de hacer Biden, ¿no? O sea, es decir, el futuro del trumpismo depende más de Biden que de Trump, yo creo, a mi juicio, y del propio sistema, diríamos, de controles de los Estados Unidos, ¿no? ¿No crees que esto es así? Y si os parece, os doy la palabra muy rápidamente porque tenemos que cerrar ya, se nos está acabando el tiempo. Bueno, contestáis un poco a esta pregunta porque en definitiva esta es la gran pregunta que se abre ahora, ¿no?
después de las elecciones y ya vamos concluyendo, ¿no? Sí, yo creo que hay un factor que se nos está olvidando y es que Estados Unidos es un país que no soporta a los perdedores. Es decir, Donald Trump no ha perdido, se ha desplomado. Y lo hemos visto... A pesar de los 74 millones. Sí, a pesar con sí, los... porque esto es todo para el ganador, esto no es eso de que te quedas con una parte, ¿no? No, yo creo que los acontecimientos, por ejemplo, del Capitolio también aceleraron ese descrédito de un personaje que acaba con la cuenta de Twitter anulada, que acaba con los principales medios de comunicación que dieron su apoyo también negándolo, que termina incluso con empresas neoyorquinas que cancelan contratos con sus propias empresas. Es decir, Estados Unidos es un país que no soporta al perdedor. Y él mismo tenía esa filosofía. Yo no quiero ser un perdedor y, por tanto, voy a hacer todas las trampas posibles para no pasar en mi país como un perdedor. Yo creo que esto ha sido fundamental en ese desplome. Es verdad que y un régimen tan personalísimo como el de Trump, pues sufre muchísimo más cuando esa persona cae de esa manera y desde esos componentes de humillación tan profundos. Por tanto, yo sí que tendría en el horizonte esto. Y luego dos cosas. El impeachment, vamos a ver qué sucede con él, y también el Partido Republicano es cierto que no está dando señales, pero yo creo que si se queda sin ese personaje que de alguna forma era el que ha cooptado el partido y ha quedado tan humillado, pues creo que irremediablemente va a tener que regenerarse y va a tener que hacer un esfuerzo de reflexión y de regeneración, como digo, durante este tiempo, mientras que Biden probablemente sea un presidente más bien de perfil bajo, que no va a avivar esa retórica divisiva y que va a hacer las políticas que debería haber hecho Trump cuando comenzó la pandemia, que es sobre todo atender a los desfavorecidos y a ponerse a gestionar todos esos problemas que ha causado la pandemia. Por tanto, yo creo que sí hay elementos suficientes en el tablero como para que el trumpismo poco a poco, si no desaparecer, bueno, sí que se vaya suavizando todas esas tendencias de fondo que dieron lugar a la elección del magnate. Bueno, Pedro, pues tú vas a tener casi, si no la última palabra, porque yo seré quien lo despida, pero la penúltima desde luego. Yo me temo que todos los elementos que hicieron posible a Donald Trump siguen presentes y se han multiplicado con la pandemia. Y aunque yo no soy pesimista por naturaleza, por eso me dedico a la educación cada vez más, no temo la posibilidad que la segunda oleada pueda resultar todavía peor que la primera. 74,2 millones significa que es el candidato a la Casa Blanca más votado después de Biden en la historia de Estados Unidos. Y esos 74,2 millones se producen después de la pandemia, después de una gestión delirante y después de la crisis económica asociada con el COVID. Entonces, me temo que es una situación terrible, y lo que más me inquieta, y ya sé que es abrir muchos frentes, es que tú has utilizado la palabra apaciguamiento. Yo ya sé que somos muy de gatillo fácil intelectualmente en España cuando hablamos del fascismo y del nazismo. Pero a mí lo que me llama la atención, por ejemplo, Timothy Snyder, en ese mismo artículo que has citado, decía, posverdad es prefascismo. Y como mucha gente, yo nunca había visto esta expresión, fascismo situacional, que me ha llamado realmente la atención. Yo siempre miro, por supuesto, el eterno fascismo de Umberto Eco y todas esas características que están pululando y que nos... Por eso creo que, insisto, el apaciguamiento
en este contexto tan inquietante de los años 30, me parece que no debería ser la línea a seguir, por muy tentador que sea pasar página en estos momentos e intentar decir, hasta aquí hemos llegado, ahora es diferente. Yo creo que la rendición de cuentas tiene que existir. Creo que por la vía política, la vía del impeachment, parece muy difícil. Tendrá que ser por los tribunales, tendrá que ser de otra manera, pero, insisto, esto no puede quedar así, o no debería quedar así. Muy bien, muchísimas gracias, Pedro, Mariam, y muchas gracias sobre todo a quienes nos han seguido a lo largo de este programa.